Bueno, bienvenidos a un ciclo más. Vamos a seguir en esta secuencia de los sistemas digitales con unos análisis y diseños de circuitos que no son del todo desconocidos, porque ya estudiamos bastante sobre sistemas secuenciales en Digitales 1. Lo único que allá nos quedamos solo diseñando y analizando contadores, a quienes les llamamos contadores síncronos o contadores asíncronos. Pues ahora en Digitales 2 lo que vamos a hacer es, utilizando los mismos flip-flops, las mismas tablas de funcionamiento de los flip-flops, vamos a diseñar sistemas un poco más complejos. Vamos a seguir siempre la misma metodología, ¿no? Un poco la clase así hablada, primero análisis de circuitos y después diseño. Lo mejor será que vamos a tener dos sesiones de clase a la semana. El día lunes espero que ustedes puedan analizar los videos que estamos generando junto con las clases en PDF. Luego de estudiarlas y analizarlas, pues generar una serie de preguntas, consultas, dudas, las cuales vamos a tratar de resolver en la clase del día miércoles a las 8 de la mañana. Es decir, ustedes estarán gastando la misma cantidad de tiempo. Ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo con los instructores para que reciban también la hora de discusión de problemas a la semana. Entonces, como decíamos, vamos a hablar ahora sobre circuitos secuenciales síncronos, que es la primera unidad de este Sistemas Digitales 2. ¿Qué tenemos aquí? Un diagrama en bloques de lo que son los sistemas secuenciales síncronos. ¿Y por qué síncronos? Porque aquí está la señal de reloj, una sola señal de reloj para las unidades de memoria. ¿Y cuáles son las unidades de memoria? Los flip-flops. ¿Y cuáles son la lógica combinatoria? Las compuertas que formaban las ecuaciones que iban a cada una de las entradas J y K de los flip-flops. Tenemos entonces aquí también entradas externas. ¿Quiénes eran las entradas externas que teníamos en los contadores? Pues las entradas de control para contar up-down o para contar en uno o en otro sistema de conteo, de numeración. Salidas externas, pues allá no usábamos las salidas externas. Pero ¿qué puede ser una salida externa, por ejemplo, en los contadores? Que dé una señal visible cada vez que llegue a las 10 horas, por ejemplo. Entonces, cuando se dé el conteo 10, hará que un LED se ilumine. Ese LED que se ilumina sería una salida externa de un contador. Aquí tenemos los estados siguientes de los flip-flops o de los contadores y aquí tenemos los estados presentes. Esto es para ponerlos en alto comparado este diagrama en bloque con los contadores que nosotros hacíamos antes. Las entradas externas, pues entonces son una función, las salidas externas son una función, puede ser de las entradas externas, o de los estados presentes. Lo mismo, los estados siguientes son una función
de las entradas externas y los estados presentes. Eso escrito en forma abreviada, aquí escrita en forma más expresiva, y aquí pues en forma de matrices o determinantes, que nada que ver con matrices y determinantes, sino que simplemente es una forma de expresar los conjuntos de la salida, conjunto de entrada, conjunto de estados presentes y conjunto de estados siguientes. Para representar estos modelos, para representar estos circuitos digitales, pues existen dos tipos de modelo. Ustedes se recuerdan que en los flip-flops teníamos lo que le llamamos diagrama de estado. Los flip-flops tenían dos estados, eran biestables, y decían, si está en el estado JK, por ejemplo, si está en Q igual 0, y las variables J y K valen 0, 0, ahí se queda, y hacíamos un arco de flecha. Si está en el estado Q igual 0 y las entradas J y K valen 1, 0, se va al estado Q igual 1. Pues ese es un diagrama de estado. Entonces, los diagramas de estado para los sistemas secuenciales síncronos los podemos representar en dos modelos. Uno que se llama modelo Mili, que es el que está expresado en esta figura, que se lee así. Si está en el estado presente B, la entrada externa vale 0, entonces la salida vale 0 y permanece en el estado B. Si está en el estado B y la salida vale 1, la entrada vale 1, la salida también vale 1 y va al estado A. Si está en el estado A y la entrada vale 1, produce una salida de 0 y va al estado C. Si está en el estado C y la entrada vale 1, produce una salida 0 y ahí se queda. Es decir, la característica de este modelo Mili es que la salida es función de la entrada externa y el estado presente. Y el valor de la entrada externa y la salida se escribe sobre los arcos de flecha, porque Z es una función de X y de Y. Luego del diagrama de estado se representa lo que se llama tabla de estado, que es una copia directa del diagrama de estado en forma tabular. Por ejemplo, si está en el estado A y X vale 0, pasa al estado B con una salida 1. Veamos. Si está en el estado A y X vale 0, va al estado B con una salida 1. Si está en el estado C y X vale 1, va a C con salida 0. Si está en el estado C y X vale 1, ahí se queda con salida 0. Es decir, esto es la función de un circuito escrita en forma de diagrama de estado, y esto es escrita en forma de tabla de estado. Y esto pues es una representación texto que ayuda en algo. Si esto fuera un diagrama de tiempo, esto fuera el ciclo 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y dice, se lee igual. Si el estado presente es B, la entrada vale 1, produce una salida 1 y va al estado siguiente A. Veamos. Si el estado presente es B, se presenta una entrada de X igual a 1, produce una salida Z igual a 1 y se va al estado A. Si está en el estado A, vamos al pulso 4. Si está en el estado A, la entrada vale 1, produce una salida 0 y va al estado C. Si está en A, la entrada vale 1, produce una salida 0 y va al estado C. Es decir,
Estas son tres formas de representar el funcionamiento de un sistema secuencial utilizando diagrama de estado, tabla de estado y algo que en otro momento le llamaremos diagrama de tiempo. Eso se llama el modelo Miri. Esto se llama el modelo Moore. Las diferencias son bastante obvias. Por ejemplo, Moore, la salida solo es función del estado presente. Entonces, si los estados los representamos por los círculos y los cambios de estado por los arcos de flecha, esto dice que en el estado W la salida vale 0, en el estado X la salida vale 1 y en el estado Y la salida vale 0. Es decir, los estados son, las salidas son exclusivas del estado presente y no dependen de las valores de las variables de entrada. Por ejemplo, esto lo leeríamos. Si está en el estado presente Y, Z vale 0. Si X vale 1, va al estado presente W y Z toma el valor de 0. Si está en el estado presente W, donde la salida vale 0 y X vale 0, pues va a un estado siguiente Y se produce una salida de Z igual a 0. Igual la lectura. Lo mismo vemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que haya el estado presente estaba asociado, a la salida. En la tabla se mostraba el estado presente, el estado siguiente y la salida. Aquí no. La salida se muestra en función nada más del estado presente. W, X y Y. 0, 1, 0. W0, X1 y Y0. W, X y Y. Otra vez podemos hacer una representación literal que después vamos a ver esto reflejado en un diagrama de tiempo. A ver, sigamos con esto. Esto tenemos un diagrama de estado con 3 estados. Para representar 3 estados, ¿cuántos flip-flops necesitamos? A ver, ¿quién se acuerda? Un contador que vaya de 0 a 2. ¿Cuántos flip-flops necesitamos? Bien, 2 flip-flops. Porque con un flip-flop solo podemos contar 0 o 1. Con 2 flip-flops podemos contar 0, 0, 0, 1 y 1, 1. Entonces necesitamos 2 flip-flops. Esto es Y1 y Y2, que van a tener los valores de 0, 0, 0, 1 y 1, 1. Bien, entonces decimos que aquí va la señal de reloj. Aquí está dibujada una señal X, que será una entrada externa que no dependerá de nosotros. Entonces simplemente aquí en el dibujo aparece que vale 0, 0 los 2 primeros pulsos, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 0. Es decir, esto lo tenemos que conocer anticipadamente, así como los pulsos de reloj. Y como hacíamos también en Digitales 1, necesitamos un estado presente y pues la salida dependerá de lo que esté ocurriendo ahí, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Vamos a relacionar el diagrama de tiempo a sacarlo del diagrama de estado. Si el estado inicial es 0, 0,
de los flip-flops quiere decir que Y1 y Y2 valen 0 hasta antes del pulso de reloj, que es, aquí dice que es en bajada. Eso nos hubiéramos dado cuenta según la simbología del flip-flop. Entonces vamos a ver, el estado presente es 0, 0, Y1, Y2 y X vale 0. ¿Qué hace el diagrama de estado? Si el estado presente es 0, 0 y X vale 0, la salida vale 0, se refleja aquí abajo y se queda allí. Es decir, Y1 y Y2 siguen valiendo 0. Y1 y Y2 siguen valiendo 0. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue la nueva señal de reloj adecuada para volver a hacer el análisis. Llega otra vez la señal de reloj, X vale 0, Y1 y Y2 valen 0, 0, Z vale 0 y ahí se queda. Ahí se queda en 0, 0, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el otro pulso de reloj. Pero cuando llegue el otro pulso de reloj, X ha cambiado de 0 a 1. Y si está en el estado presente 0, 0 y X vale 1, si está en el estado presente 0, 0 y X vale 1, a la salida le pone 0 y cambia al estado 0, 1. Y1 cambia, sigue en 0 y Y2 cambia a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el siguiente pulso de reloj que vamos a analizar. Muy bien. Está en el estado presente 0, 1 en el de en medio y X vale 1. ¿Qué hace cuando llegue el pulso de reloj? X vale 1, la salida vale 0 y sigue estando en 0, 1. X vale 1, la salida vale 0 y sigue estando en 0, 1 hasta el siguiente pulso de reloj. Está en el siguiente pulso de reloj y X vale 1, pues ahí se queda, con la salida 0 y en el mismo pulso. Cuando llegue el siguiente pulso de reloj, Y1 vale 0, Y2 vale 1, está siempre en el medio, pero X ha tomado el valor de 0. Entonces, ¿qué hace? Produce una salida 0, está aquí, produce una salida 0 y se va al estado siguiente 1, 1, 1, 1. X aquí cambia a 0, pero no va a modificar el estado, que ya está en 1, 1. Entonces, cuando llegue el siguiente pulso de reloj, X vale 1, Y1 y Y2 valen 1, 1, y X vale 1, produce una salida Z1 y ahí se queda. 1, 1 y ahí se queda. Hasta el siguiente pulso de reloj, X está en 1, 1, X vale 1, ahí se queda con salida 1. Llega el siguiente pulso de reloj, está en 1, 1, X vale 0, produce una salida de 0 y pasa al estado 0, 0. Está en 1, 1, X vale 0, produce una salida 0 y se va al estado 0, 0 y se repite el análisis. Esto es el diagrama de tiempo que vamos a hacer siempre a partir de los diagramas de estado. Muy bien. Ahora vamos a empezar a analizar circuitos ya hechos. A ver, ¿cuál es el procedimiento para analizar circuitos? Ya lo podemos. Encontrar las ecuaciones de las entradas síncronas de los flip-flops y las salidas externas. Las ecuaciones de las entradas síncronas es lo mismo que hicimos en Digitales 1. Construya los mapas K de las ecuaciones del paso 1, combine los mapas K de los flip-flops que lo amerite, es decir, si son flip-flop D, pues el mapa K solo va a tener, el flip-flop solo va a tener una entrada, solo un mapa K. Pero si es un flip-flop JK,
Van a haber dos mapas, uno para J y otro para K. Las combinamos y vamos a tener los valores JK de un flip-flop. Construya los mapas K de estado siguiente usando las tablas características de los flip-flops. Vamos a conocer el estado siguiente, los valores de J y K y vamos a encontrar el estado siguiente. Combinando los mapas de los estados siguientes cuando sea necesario, vamos a tener una tabla de estado binario. ¿Qué es esto? Si tengo un flip-flop, voy a tener estado presente 1, estado siguiente 1. Si tengo dos flip-flops, voy a tener además estado presente 2, estado siguiente 2. Esto entonces habrá que unir la tabla de estado siguiente 1 con una tabla de estado siguiente 2. Vamos allí a construir un diagrama de estado binario y luego pues vamos a dibujar el diagrama de tiempo como lo hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos un circuitico aquí, dice ejemplo 8.4, saber de dónde sale el 8.4 porque no hemos hecho ni uno, pero ahí vamos a ver qué hacemos. El primer paso era encontrar las ecuaciones de las entradas síncronas de los flip-flops y las salidas. Pues aquí está, Z es igual a X multiplicada por Y T es igual a X por Y más X negado por Y negado. Z, T es igual a X, es NOR Y. Hacemos la tablita de Z. Z solo dice que es igual a X por Y, pues aquí está X vale 1 y Y vale 1. Y en los otros cuadritos es 0, el mapa de K. T es el XNOR de X y Y, es decir, cuando X es igual a Y cuando X es igual a Y, T vale 1. Aquí es donde viene ahora el uso de las tablas características de los flip-flops para encontrar los estados siguientes. Y decimos así, si el estado presente es 0 y T vale 1, el estado siguiente cambia. Si el presente es 0, el estado siguiente va a ser 1. Si el estado presente es 0 y T vale 0, el estado siguiente sigue siendo 0. Aquí está, el estado siguiente sigue siendo 0. Si el estado presente es 1 y T vale 0, el estado siguiente sigue siendo 1. Aquí está, el estado siguiente sigue siendo 1. Si el estado presente es 1 y T vale 1, el estado siguiente será 0, de acuerdo a la tabla de excitación del flip-flop T. Y aquí está el estado siguiente. Esto es lo que dice en el procedimiento, que es un diagrama, es una tabla de estado. Si lo combinamos con la salida, pues tenemos una tabla de estado binaria. ¿Qué sigue después de obtener la tabla de estado binaria? Pues sigue asignar caracteres no numéricos a los estados binarios. ¿Qué es eso? Al 0 le voy a llamar A y al 1 le voy a llamar B. Al 1 decíamos que era B salida 0, B salida 0. El 0 decíamos que era A salida 0, A salida 0. B salida 0, B salida 0, A salida 1, A salida 1. Y luego hacemos el diagrama de estado. Si está en el estado presente A y X vale 0, se va para B con salida 0. Si está en el estado presente A y X vale 0, se va para B con salida 0. Si está en el estado presente A y X vale 1, ahí se queda con salida 0. Está en A y X vale 1, ahí se queda con salida 0. Si está en B y X vale 0, ahí se queda con salida 0. Si está en B y X vale 0, ahí se queda con salida 0. Si está en B
y X vale 1, se va para A con salida 1. Si está en B y X vale 1, se va para A con salida 1. Lo que decíamos entonces, el diagrama de tiempo ya nos van a dar una secuencia de entrada, los valores de X, y vamos a analizar cómo responde el circuito ante las entradas de X. Veamos. En el primer pulso, X vale 0. En los siguientes pulsos, en los siguientes pulsos, X vale 1. En este y en este, X vale 1. En el siguiente vale 0. En este, X vale 0. En el siguiente, X vale 1. Y los tres siguientes, 1, 2, 3, X vale 0. X tiene este comportamiento. El estado inicial, Y vale 0. Y vale 0. Inicialmente, ¿cuánto vale P? Con X igual 0 y Y igual 0, ¿cuánto vale P? Aquí, 1. Ponemos P igual 1. Bien. T es igual, T es una combinacional. Bien. Llega el pulso de reloj. Como X vale 0, Y vale 0, cambia, produce una salida 0 y se va para B. B es el estado presente 1. Se va para B, que vale 1, hasta el siguiente pulso de reloj. Hay un momentito aquí donde X vale 0 y Y vale 1. En ese momentito, como T es combinacional, T vale 0. Pero cuando X cambia a 1 y Y todavía vale 1 porque no ha llegado el otro pulso de reloj, Z vuelve a valer 1, que es, Z es una combinacional de, T es una combinacional de X y Y. Cuando llegue el siguiente pulso de reloj, Y vale 1, X vale 1. Está en B, Y vale 1 y X vale 1, se regresa a A. El estado siguiente es 0. Con 0 y 1, T vale 0. Y allá dice que produce una salida de 0. Ahí vamos. Seguimos analizando. Ese es el procedimiento para analizar y construir los diagramas de tiempo. Es parecido a como hacíamos los análisis en diagramas del tiempo de los contadores que estuvimos analizando y diseñando en las clases anteriores. Vamos a ver otro ejemplito que tenemos aquí. Una salida, una entrada, dos flip-flops JK. Z es igual a, esta la ecuación, X por Y2, X por Y2 por Y1. X por Y2 por Y1 es Z. J1 es igual a X por Y2. K1 es igual a X negado. J2 es igual a X. Y K2 es igual a X negado más Y1 negado. Hacemos las ecuaciones para JK y J1, K1, J2, K2 y para Z. Tenemos las ecuaciones. Después de las ecuaciones, ¿qué sigue? Unir el mapa J1 con K1 y el mapa J2 con K2. Veamos si lo hicimos aquí. Ahí está. J1 con K1, J2 con K2, cuando X vale 0. J1, K1
y J2 con K2. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos el estado presente, las tablas de J y K. Entonces, con las tablas de excitación vamos a encontrar los estados siguientes. Vamos a ver aquí. Para J1 y K1 cuando X igual a 0, y para J1 y K1 cuando J es igual a 1, vamos a usar Y sub 1. Veamos. Si el estado presente Y sub 1 es 0, X vale 0, J y K valen 0, 1, el estado siguiente será 0. Y1 grande es 0. Si el estado presente es Y1 es 0 y X vale 1, J1 y K1 valen 0, 0. Entonces, Y sub 1 chiquita no cambia y Y sub 1 grande sigue valiendo 0. Para X igual a 1, Y sub 1 grande sigue valiendo 0. Vamos aquí. Cuando Y1 y Y2 valen 3. Perdón, aquí 0, 1. Si Y1 vale 0, J y K valen 0, 1, el estado siguiente sigue a J, será 0. Aquí está 0. Si el estado presente es 0, J1 y K1 valen 1, 0 cuando X igual a 1, el estado siguiente sigue a J, va a valer 1. Aquí está J igual a 1. Analicemos para este mismo valor el estado presente 2. Si el estado presente 2 es 1 y J2 y K2 valen 0, 1, entonces Y sub 2 valdrá 0 porque sigue a J. Aquí está Y sub 2, 0. Si el estado presente es 0, 1, si el estado presente 2 es 1, X vale 1, J2 y K2 valen 1, 1. ¿A qué le va a pasar al estado presente? Cambia porque J y K valen 1, 1. Y si el 2 valía 1, el 2 valdrá 0. Y así hacemos el análisis para cada una de las combinaciones. Sería bueno que lo practicaran, construyan la tabla de estado a partir de esto, el diagrama de estado y el diagrama de tiempo. Y la próxima vez que nos veamos, por favor, quiero bastantes consultas, bastantes dudas para que el tema de análisis de circuitos pueda quedar clarito, clarito, ya preparándonos para cualquier evaluación. Pues le va a salir bonito si además de esto que está dejado en la clase, también hace usted los problemas 8.6 y 8.8 del final del capítulo 8 del libro de Nelson. Mientras usted más practique, pues va a tener más dudas y nuestras reuniones serán mejor aprovechadas. Esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima.